Trauma 2. Una producción más de Trino Clínica de Adicciones. Conducido por Enrique Solórzano, psicólogo en adicciones. Ana Luz Solórzano, consejera en adicciones. E Italia Solórzano, perrito de apoyo emocional. Todas las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Trauma 2. El grito de las enfermedades renales. Tercera parte. Oye, ¿no? Jesús, ¿y qué era lo que ese efecto de andar borracho te daba? ¿Qué se te olvidaba? ¿Qué te dejaba de doler? ¿Qué ocultabas? ¿Qué escondías? ¿Qué buscabas? Ay, pues yo creo que eran como el cúmulo de muchas cosas, de muchas cosas, ¿no? Este, mm, en primer lugar creo que era como el tema de mis papás, ¿no? Mis papás, mi papá primero que nada, ¿no? Mi papá yo no recuerdo haberlo tenido en alguna etapa importante de mi vida, ¿no? Y las veces que estaba era como de, pues un ratito y ya. Ver a mi papá era tener que ir a ver a la casa, tener que ir a la casa de mi abuela y verlo cómo se conectaba a la pinche televisión mientras tú le estás hablando y el güey así de, ajá, ¿no? Y tú, oye, pero ya te conté que, ajá, ¿no? O sea, era como tener un papá que no estaba y que cuando estaba, pues tampoco estaba, ¿no? Ujú. Entonces, pues yo no tengo como recuerdos así bonitos de mi papá, la Ok, verdad. Y eso siempre fue algo que me dolió mucho, porque pues yo veía a mis compañeros de primaria, secundaria, prepa, ¿no? Y contar como temas de sus papás, o verlos con sus papás incluso, ¿no? O ir a casa de mis amigos y pues ver cómo trataban los papás a sus hijos y así. Y era como de, yo no lo tengo, ni conozco qué es eso, ¿no? Este, me acuerdo que mi papá, mm, pues si acaso en las salidas de las escuelas, ¿no? Y tan tan, ok. no era como, pues no estaba, la realidad es que Ujú. no estaba, ¿no? Todo lo que se supone que un papá te tiene que enseñar, pues yo lo aprendí solo, ¿no? Ya. O sea, me acuerdo que cuando entré a la secundaria y pues cambié el uniforme y ya llevábamos corbata, pues yo no sabía ni Corbata. hacer una pinche corbata. Sí, Ujú. llevábamos corbata en la secundaria. Qué cagado te has de haber visto. Sí, Perdón, pero no me lo podía quedar. Ok. sí. Entonces, por ejemplo, hacer una pinche corbata, yo ni tenía idea, ¿no? Y pues yo Ujú. vivía entre puras mujeres, mis tías, mi hermana, mis primas. Nadie sabía hacer un Nada, nudo de ¿no? corbata. Uno de mis tíos fue el que me enseñó Ujú. y la neta como fue la única vez que me enseñaron y logré hacer la corbata, trataba de no deshacerla y Ujú. colgarla así para volvérmela a poner porque si la deshacía yo decía, ¿quién me va a enseñar o cómo lo hago, no? Las primeras veces, ¿no? Que te hacen burla en la escuela porque andas con el bigotito de Cantinflas Ajá. y que como pude, pues aprendí a rasurarme, ni sabía qué pinches rastrillos comprar, ni siquiera con jabón o con crema, o sea, todas esas cosas, ¿no? Todo tasajeado pero sin bigote. Exactamente, ¿no? Ok. Cosas de ese tipo que fui pues haciendo yo solo, ¿no? Ir a escoger ropa solo, cosas por el estilo, pues siempre las guardé, ¿no? Y siempre me llenaron como de mucho coraje. Fíjate que algo que a mí, hoy lo pienso de otra forma, ¿no? Pero algo que a Claro. mí me dolió mucho y que incluso con los chavos en la clínica siempre se los platico cuando hacemos compartimiento, es que yo tengo un recuerdo de mi papá cuando cumplí 10 años, cuando me hicieron mi fiesta de 10 años. Yo tenía mucho tiempo sin ver a mi papá. Ok. Y entonces la fiesta me la organizó mi abuela en su casa y tal, ¿no? Entonces invité a todos mis compañeros de la primaria, mi mamá todavía estaba aquí porque mi mamá se fue a Estados Unidos, pero en esa época todavía estaba acá. Entonces me acuerdo que yo tenía mucho tiempo de no ver a mi papá, no sé cuántos, pero mucho tiempo. Más de 3 años, sí. Entonces yo le pregunté a mi abuela si iba a ir mi papá y me dijo que sí. Un día antes de la fiesta me habla y me dice, mañana nos vemos y voy a ir y que voy a llevar no sé qué y te llevo un regalo. Yo, órale, qué bien, que no sé qué. Pues yo estaba súper emocionado, ¿no? Claro. Entonces ese día, pues ya me hacen mi fiesta, llega mi papá en la tarde y pues yo bien emocionado, corro, lo veo, lo abrazo y todo, ¿no? Y me dice, te tengo tu sorpresa.
Pues yo me esperaba cualquier cosa, ¿no? Incluso hasta un pinche balón, que a mí ni me gustaba el fútbol, pero bueno. ¿No? Yo decía, bueno, un juguete, un balón, lo que sea, cualquier cosa, ¿no? Y me dice, pero ven, vamos al coche para que lo veas. Bueno, ¿Qué edad tenías? 10 años. 10. Era mi Ok. fiesta de 10 años. Me acuerdo que me acerco al coche. Tú pensando en... Sí, yo pensando en encontrar una pinche cajota con un moño o algo así, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? O sea, lo que sea. Y abro la puerta y veo un bebé. O sea, en un portabebé, ¿no? Y me quedo así como de, ¿Un bebé en un portabebé? Sí. ¿Ese era tu regalo? sí. Oh, Y entonces me lo quedo viendo así como de, ¿mm? Y me dice, es tu hermano. Y me acuerdo que me quedé así y me eché a correr a la casa. O sea, me Ok. di la vuelta y y me eché a correr. ok. Y me encerré en el cuarto y me puse a llorar. Mm, En ese momento solamente me puse a llorar, ¿no? Y ya. Pues claro. fue por mí, que por qué lloraba. Yo no supe ni qué responderle. Me acercó al bebé, me hizo que lo cargara. Mira, es tu hermano, que no sé qué. Mi mamá estaba emputadísima, encabronadísima. Pero bueno, no trató mal al bebé, pues qué culpa, ¿no? Lo cargó y todo. Mi abuela haciendo como que la Virgen le hablaba. Ya terminó la fiesta, etcétera, ¿no? Y eso como que lo tuve mucho tiempo guardado, como un mal recuerdo, pero Ujú. fue hasta terapia que entendí por qué. Tiempo después empiezo a ir a terapia, ¿no? Y yo le digo al terapeuta, ¿sabes qué? Es que tengo un recuerdo muy marcado de mi papá. Y recuerdo que fue algo muy feo, pero no entiendo por qué me duele tanto, ¿no? Entonces le cuento esto que te acabo de contar y ahí me cae el 20, ¿no? O sea, se lo cuento y ahí me cae el 20. Y entonces me acuerdo que durante todo ese tiempo mi papá no ha estado. Veo un bebé, que pues era mi hermano, que era de él, con el que él sí estaba presente porque sí vivía con él y con la esposa de, bueno, que en ese tiempo era su esposa. Y entonces empecé a sentir, ¿no? O bueno, empecé a darme cuenta que en ese momento me sentí poco importante para mi papá Ok. y me sentí muy insuficiente. Esa era la huella que dejó. Claro. Y entonces en terapia cuando me cae eso, pues me llenó de mucha tristeza y de mucho coraje, ¿no? Claro. Porque pues fue como que si durante mucho tiempo no estuvo presente en mí, ¿no? En mi vida, incluso me di cuenta que a mi hermano le tuve mucha envidia Claro. en ese momento, ¿no? Entonces sentirme tan insuficiente, sentirme tan poca cosa, pues toda la vida me había sentido así. La realidad es que desde ese momento hasta que yo llegué a terapia, ¿Te habías sentido me así? había sentido así, ¿no? Y por eso permití muchas cosas con parejas que tuve, ¿no? Sí. Y y pues ya como que ese fue un tema como muy doloroso para mí, ¿no? Entonces, cada que yo me empedaba, lo terminaba contando. Este regalo, ¿hablabas de ese regalo? Sí, Ok. sí. Pero Y aún en la borrachera no identificabas no, más que el hecho. más que el Hablabas del hecho. hecho Sí, y no alcanzabas a identificar el fondo del dolor que era el no sentirte suficiente y el que él no estuviera y estaba con otra familia. entonces, eso fue, te digo que hasta terapia. Pero yo cada que me empedaba era eso. Y lo contaba y lo contaba y lo contaba. Y cuando se me pasaba la borrachera ya en la cruda, como que decía, ¿por qué me duele tanto? O sea, si ya sé que mi papá es cabrón, si ya ves que mi papá es bien ojete, ¿por qué me duele tanto? Mi mamá siempre me lo dijo, que esa es otra historia que también Ujú. entendí en terapia, ¿no? Yo siempre le fui muy leal a mi mamá, porque cuando llegaba mi papá a vernos, y yo estaba chiquito, tenía 5 o 6 años, mi mamá me hacía decirle a mi papá que quería X cosa para que mi papá se fuera a comprarlo y mi mamá me metía por atrás del coche y hacía que yo le revisara el coche a mi papá Ok. y me pedía que todo lo que le encontrara se lo diera. Y si le encontraba fotos de viejas, se las daba a mi mamá. Y si le encontraba recibos de nómina, se los daba a mi mamá. Entonces, pues obviamente empecé a crear esa lealtad con mi mamá. Yo no podía fallarle a mi mamá. Claro. Entonces, mi mamá siempre, a mi hermana y a mí, nos acostumbró a que tu padre es un ojete, un culero, un desgraciado, un todo eso. Entonces, Ujú. eso, más lo que me hizo mi papá, pues por supuesto que mi Todo papá, hacía... ¿Qué todo. edad tenías cuando te decía que te metieras a revisar y le encontraras las cosas y las llevaras? Uy, como 6 años. Muy Estaba chiquito. muy chiquito.
Luego me decía, dile a tu papá que tienes hambre y que te vaya a comprar no sé qué cosa. Y yo, pero no tengo hambre, tú dile. Entonces era decirle y hacer esto con mi mamá o que mi mamá me chingara. Claro. Entonces, pues ya le decía a mi O sea, papá no se había para dónde iba. hacerse. Sí, ¿no? No, porque aparte mi mamá siempre fue muy violenta. Ujú. O sea, mi mamá siempre fue como de, vete para allá, no estés chingando. Estaba enojada. Sí, Vivía enojada. vivía muy enojada, muy resentida, Ujú. ¿no? Hoy entiendo muchas cosas como adulto, ¿no? Pero en ese Claro. momento, un niño, pues no entiende nada, Mm-mm. ¿no? Y Solo siente. solo siente. Y entonces ese cúmulo de sentimientos se acomodan y se van acumulando hasta el punto que aún dializado a los 24 años, quieres beber esa copa para anestesiar esa emoción, para confundirla o para no aproximarte a la interpretación real de lo que te está Sí, pasando. porque aparte de un dializado, mis papás no estaban cerca. La que estaba Mm. ahí era la que hoy es mi mamá, bueno, para mí es mi mamá, que es mi tía, que es hermana de mi mamá, y Ujú. que para mí ella siempre ha sido mi mamá, ¿no? Y que siempre le estoy súper agradecido por todo, o sea, Ya, súper, súper agradecido. Pero mis papás aún así, no estaban. no. Y fíjate que pendejamente creí, ¿no? Que tal vez en esa enfermedad, a lo mejor Estarían. mi mamá iba a reconsiderar y se iba a regresar de Estados Unidos para estar conmigo, Ujú. y que mi papá, entiendo que por su trabajo no podía hacerlo, pero que sí iba a estar más atento. Y No muchas de esas sucedió. cosas no sucedieron, ¿no? Ya. Y la que siempre estuvo fue mi tía, ¿no? La Mm. mamá Marta. Ella fue la que siempre, hasta El día la de hoy, ¿no? fecha, hasta la fecha, si me tengo que internar, ella se desvela 2, 3 días ahí conmigo, Ok. ¿no? Pero no pasó, entonces solamente fui confirmando, ¿no? Esa parte de, pues no están, no han estado y no van a estar, Ujú. ¿no? Entonces yo creo que el cúmulo de todas esas, bueno, no creo, el cúmulo de todas esas cosas eran lo que a mí me llevaban a eso, ¿no? Pero pues también llegó un momento en el que el alcohol ya no fue suficiente, ¿No? ¿no? O sea, ya andar borracho ya no me hacía sentir bien, ¿no? Ok. O sea, liberado, pues, ¿no? Ok. ¿Qué hacía sentir entonces? Me hacía sentir más triste, Mm. o sea, me hacía sentir más triste. Ya. Porque en las borracheras al principio sí, la pasaba bien y hacía pendejadas y jugábamos, ¿no? Y en el antro bailando y la chingada. Pero después de eso entraba en un cuadro depresivo muy feo, muy, muy Ya. feo. Y entonces pues recordaba todo lo que había contado, todo lo que había platicado y pues me sentía peor, ¿no? Me sentía muy mal porque decía, pues eso no cambia, sigue siendo igual. Mis papás siguen no estando, ¿no? Los sigo necesitando y siguen no estando. Ujú. Entonces, yo creo que eso fue lo que me orillaba, ¿no? Cada vez más, porque, te digo, al principio sí las borracheras eran divertidas, pero en cuanto me llegaba un recuerdo de este tipo, de cuando mi mamá me pegaba, de cuando mi mamá me hacía a un lado, de cuando mi mamá, pues era una mamá joven, ¿no? Ujú. A mi edad mi mamá ya nos tenía como de, no sé, como de unos 8 años, tal vez. Yo tenía como 8 cuando mi mamá tenía como mi edad. Ok. Entonces mi mamá estaba en la época del desmadre, ¿no? Con 2 niños. Y mi mamá, ¿sabes lo que hacía? Ahora ya está prohibido, pero aquí en México, pero no sé si te tocó que había jarabes para la tos que tenían codeína. Sí, cómo no, claro. Mi mamá nos daba ese jarabe para la tos para dejarnos dormidos y que ella se fuera pues, a echar desmadre, ¿no? Ya. Eran bien chiquititos. Éramos bien chiquititos, yo tenía como, no sé, como 6 años, mi hermana yo creo que tenía como 9. Ujú. Y entonces mi mamá nos decía, tómense este jarabe para la tos. No, no lo tenemos todos, tómenselo. Y Ujú. nos lo daba Y se iba de fiesta. y ella se iba de fiesta. Digo, mi tía nos cuidaba, ¿no? Pero Marta, para que no le, Marta, pero para que no dieran le lata. dieran, lo hacía. Hasta que mi tía se enteró, porque ella no sabía. Ah, ella no sabía No, que los dopaban no, para irse de fiesta. no, mi mamá era de, ya los dejé cenados y ya los dejé dormidos. Ujú. Y ya después mi tía me contó, ¿no? Ya cuando me di cuenta le dije, ¿qué te pasa, Eli? O sea, ¿cómo les haces eso a los niños, Sí, no? claro. Entonces, digo, mi mamá de muchas cosas de esas hoy me ha pedido perdón y se arrepiente, ¿no? Pero pues Sí. en ese momento, sí, 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 sí. Mm. Pero pues en ese tiempo
fueron muchas cosas que sucedieron que yo no entendía. Claro, No tenía ni pinche idea, ¿no? estabas muy chiquito. Estaba muy chiquito, o sea, como en todo niño, predomina el recuerdo, la sensación, la emoción, pero no lo entiendes. Pero algo pasa en el inconsciente que te va dejando un mensaje. Tómate algo para estar bien. Tómate esto para descansar. Ok, Claro. Y esto lo fui comprendiendo en terapia, ¿no? O sea, claro. para mí antes era como, lo contaba como algo cagado. Ay, que creen que mi mamá me hacía esto, ¿no? Cuando lo relaciono con el alcohol y con las drogas, digo, puta madre, ¿no? Desde ahí. Sí, había al inconsciente había un mensaje, ¿no? Ujú. Entonces, pues yo creo que eso fue lo que empezó como a determinar Oye, toda esta Jesús, ¿y conducta. qué, qué pasó con tus relaciones? ¿Qué permitiste? Porque hace un momento decías eso, que habías en base a lo vivido, al abandono, al no ser suficiente, permitido muchas cosas. ¿Qué te pasó, hijo? Para empezar, siempre, bueno, no siempre, pero cuando yo empiezo a descubrir, pues, mi sexualidad, ¿no? Mi preferencia sexual, homosexual, pues me sentía muy culpable, ¿no? Me sentía muy, muy, muy culpable, como que yo decía, no, o sea, no me pueden gustar los hombres, ¿no? Casi eso es pecado, Mm, ¿no? Porque, sí, no me metieron la religión hasta por la cola, ¿verdad? Pero sí me metieron mucho eso. Y sobre todo mi abuela paterna, la mamá de mi papá, era puta madre, ¿no? Y aparte mi papá, ¿sabes qué? Pues mi papá es bueno, fue federal de caminos, hoy pertenece a la Guardia Nacional, ok, pero siempre ha sido súper rígido, ¿no? Entonces ya, para él eso era como, no, ok. no está permitido, ¿no? Era Entonces deshonroso que era fueras deshonroso. homosexual o que tuvieras otra preferencia sexual. Entonces yo siempre así de, no, no puede ser, tú cállate, Ujú. no digas nada, se me va a quitar en algún momento, ¿no? Ay, sí, güey, como si fuera una Una pinche gripe. gripa, ¿no? Ok. No, y a veces yo sí lo pedía. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ok. ¿Luchaste contra eso, Jesús? Sí. Mm, Sobre todo creo que entre secundaria y prepa. En secundaria no tanto, pero en prepa sí. En prepa sí. Luchaba por no demostrarlo, porque no se me notara, porque no diera de qué hablar, ¿no? Incluso varias veces como que intenté salir con chicas, ¿no? Así ujú. como, ya sabía que no iba a funcionar, pero lo hacía, era más como un A ver si tema de hacerlo mágicamente pasaba visible. algo. No, yo sabía que no. Ah, era para cubrir. Sí. Ya. O sea, lo hacía muy consciente para como hacer visible que no era así. Que Ujú, no me preguntaran, porque me lo preguntaban y yo, no, no, me gusta ujú, fulanita, ¿no? Bueno. ujú. Y entonces pues eso me hizo sentir como muy culpable y entonces nunca pude como vivir esta etapa de la adolescencia libremente, ¿no? Como ahora veo que lo viven y que la Mucho más neta, abiertamente, sí, ¿no? O ¿no? sea, Oye, sigue habiendo estigma y sigue habiendo, pero ya no pero creo ya no tanto, no que como me tanto. tocó en mis épocas y de No, los míos hacia atrás, no, 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 claro. no. Entonces, yo me acuerdo que a los 18 justamente, un amigo de mi hermana que conocí en una fiesta me invita a ir a un antro aquí en Puebla. Yo le digo, pues órale, vamos, ¿no? Ya hasta que veníamos de camino acá, me dice que pues es un antro gay. Pues vamos, ¿no? Y ese día él me lleva al departamento de unos chicos que eran travestis. Y entonces ahí empiezo como... Era la primera vez que yo veía como todo ese desmadre, ¿no? Entonces llego a un lugar donde se están empedando, están fumando mota. Digo, eso yo ya lo conocía, pero no en ese ambiente. Entonces llego con un chingo de chicos que son gays, con travestis, veo cómo se están vistiendo, güeyes ahí fajando, o sea, como otro pedo en el que yo no había estado, ¿no? Ujú, Y entonces, o sea, como que me saco de onda, pero finalmente digo, pues es que, pues esto es, ¿no? O sea, pues ujú. así es. Llegamos al antro y ahí este güey me presenta con otro chico. Ah, ya entiendo, ahí se estaban cambiando, no era ahí la fiesta. No, 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 ahí Se estaban estaban como, poniendo guapos para irse al antro. ajá. Ya entendí. Entonces llegamos al antro y entonces veo güeyes así en trajes de bombero y de no sé qué bailando por todos lados, todo mundo agarrado de la mano, mujeres con mujeres, hombres con hombres, incluso hasta había heterosexuales, ¿no? O sea, pero todo el ambiente es súper diferente a los antros que yo estaba acostumbrado a ir, ¿no? Mm, Entonces para mí fue como entrar como niño en dulcería, ¿no? claro, sí. Como esto sí me gusta, ¿no? Ujú.
Y pues ya me presentan a este güey y lo conozco, empezamos a platicar, echamos chela, etcétera. Y me acuerdo que ese día empezamos a platicar y ya en la madrugada me dice, oye, ¿te vas a quedar con este güey? Y yo así, pues sí, pues me tengo que ir hasta mañana, no tengo coche, tengo que esperarme en el camión. Y me dijo, yo voy a regresar a Atlisco, ¿te quieres regresar? Y le digo, pues bueno, vámonos, ¿no? Entonces nos regresamos a su departamento aquí en Atlisco. Entonces me quedo toda la noche con él, bueno, lo que bastaba de la noche, y pues ya, ¿no? Hubo de todo, obviamente, porque yo iba bien pedo, ese güey estaba drogado. Y al otro día regreso a mi casa como si nada. Yo le había dicho a mi mamá que iba a un campamento. Y lo más cagado es que este güey vivía a una calle de mi casa. Yo no sabía. Voy Entonces, a un campamento al jardín de al lado. ándale. Ok. Al otro día, este güey me busca. Oye, espera. ¿Esa fue tu primera relación sexual o tu primera relación gay? Sí, había pasado algo antes en la secundaria, Mm, ¿no? Que fue como un juego ya. de adolescentes. Yo tenía como 13 años. Ok. Pero quedó en un juego y tan, ¿no? Ya. Y de ahí hasta esa edad Ok. no hubo otra cosa. Mm, Entonces, como tal, bien mi experiencia, la primera sí fue esa vez. ok. Entonces, al otro día este güey me empieza a buscar y empezamos como a platicar, echar desmadre, etcétera. Como estaba cerca de mi casa, todos los días que yo iba para la prepa o regresaba, pues tenía que pasar por donde él vivía. Él tenía un negocio de banquetería. Ok. Entonces todo el tiempo pues yo pasaba y lo veía y me quedaba platicando con él y así, ¿no? Estuvimos así un rato hasta que él me dijo así de, oye, pues me gusta, si quiero andar contigo, la chingada, ¿no? Y yo así como de, es que no sé, o sea, no quiero que mi familia se dé cuenta, ellos no saben, que no sé qué, no, pues mi familia tampoco sabe, que no sé qué, pero él me llevaba 5 años, yo tenía 18, él Ok. tenía 23. Ya. Entonces para mí en esa edad, o sea, andar con alguien de 23 para mí era como, uy, wow, ¿no? Ujú. Y entonces empiezo a andar con él sin que mi familia supiera ni nada. Y un día estoy afuera de su casa con él, estamos platicando, me regala creo que un disco de música, imagínate, un disco de música. No, no, sí, no. Y nos empezamos a besuquear y mi mamá pasa en el carro con una amiga. Yo me doy cuenta que pasa hasta que ella ya va en la esquina. Ok. Entonces yo digo, ya me voy. Y corre a la casa, mi mamá no me dice nada, pero sí se dio cuenta que, o sea, sí se dio cuenta porque Claro. se lo comenta a mi hermana entra después a mi cuarto, me pregunta, oye, mi mamá me contó, y bla, bla, bla. Pues sí fue así. Y sí ando con él, ¿no? Entonces en ese momento, pues mi hermana ya lo sabía. Y no lo tomó a Ujú. mal, la verdad que no. Me dijo, pues no tiene nada de malo, yo te voy a apoyar, no te preocupes, y no sé qué. Pero mi mamá sí puso el grito en el cielo. Le habló a mamá, le habló a mi papá homofóbico hasta el cuello. Bueno, pues a mi papá yo no creo que haya sido mi culpa, pero él dice. Bueno, él no, su vieja de ese tiempo me dijo que cuando se enteró hasta un preinfarto le dio y lo tuvieron que internar en el hospital. Y sí estuvo internado por un preinfarto. Yo digo que no fue por la noticia, pero ella Pues dice habría que que sí. preguntarle al cardiólogo, ¿no? Pero yo también creo que no haya sido por la noticia, ¿no? Yo creo que eso me lo dijo como para hacerme sentir mal. Sí, a ver si se te quitaba. Exacto. Entonces, pues ya todo el mundo se enteró. Mi familia materna nunca, hasta la fecha, jamás me la hizo de pedo. Fue como de, órale, chido, ¿no? Es Hablando tu de pedo, la, ajá, ¿no? de tu familia de Marta, Ajá, que bueno, también es la de tu mamá. él. Ujú. Ujú. Nada, ¿no? Pero mi papá sí, así, en la deshonra me tenía, ¿no? Ok, Creo que lo único que lo sabía y su esposa, pero mi demás familia no. Entonces, mi papá nunca me preguntó, nunca, así fue como de no saber nada. Pero el problema con este güey es que él era alcohólico. mm, Él era alcohólico. Y cuando bueno, tuvimos nuestro amorío, y ya en el camino yo me fui dando cuenta que era un patanzote, ¿no? O sea, horrible, la peor persona del mundo. ok. Y yo creo que si yo no hubiera terminado esa relación, uno de los dos se hubiera matado al otro, ¿eh? O Ah, de sea, sí, plano. sí. Sí, porque él era alcohólico, pero Agresivo. violentísimo. Yo creo que era psicópata el güey. Mm, Y se ponía muy mal, muy mal. Entonces yo empecé a generar mucha dependencia por él. O sea, así de tenerle que estar diciendo dónde estaba, a qué hora estaba. Él empezó a medirme el tiempo, así de, te haces 10 minutos de la prepa para acá, ¿dónde estás, no?
Y yo eso lo confundía con amor, Claro. ¿no? Se preocupa por mí. Le dio al clavo. Le dio al clavo porque tú ignorado, tú no importante, tú no visto, tú no suficiente, resulta que para él eras importante, visto y suficiente. Y se confundió eso con amor y Con era el amor. control. Ya, Entonces yo sentía que me amaba el güey, ¿no? Y amaba el control entonces, que ejercía sobre ti. sí. Ok. Y entonces, pues yo empiezo como a querer estar ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces mi familia se da cuenta y me empiezan a decir así de, güey, no está bien. O sea, está bien que lo quieras, pero pues no te obsesiones ni nada. Y yo, sí, está bien. Pero no, fíjate que esto, o sea, sí lo saben, pero esto que te voy a contar no lo saben. Ok. Em, Empezó como a chantajearme mucho. Lógico, se aprovechó como de mi vulnerabilidad, ¿no? Y era un pinche vividor el cabrón, ¿no? Entonces, es que, ¿sabes qué? Tengo problemas para pagar la renta del local. Y es que tengo que pagar esto y no me alcanza, ¿no? Entonces ahí ves al pendejo del Jesús dándole dinero. Porque si no le daba el dinero se enojaba. Y entonces, pues ley del hielo, ¿no? Y ya no te hablo y ya no te busco. Y entonces ya no quiero, o sea, por primera vez alguien me hace sentir importante. ¿Cómo me va a dejar de buscar? ¿O Y cómo me va a dejar de querer? ahí venía el reflejo desde el miedo de esa ausencia y de esa necesidad, que no importa hasta dónde llegue, No pero no lo importa. pierdo. Y, y yo hice muchas cosas por amor, ¿no? O sea, él le daba el dinero, le pagaba las pedas, lo iba a sacar de las borracheras donde se agarraba a madrazos y ahí iba yo a sacarlo y llevarlo a su casa, pagar el taxi, comprarle algo de cenar, llevarlo a su casa, dejarle dinero, ¿no? Empeñé muchas cosas, robé muchas cosas, robé dinero por dárselo, ¿no? Por no sentir que me dejara, ¿no? Y me acuerdo que un día llegué y él estaba bien pedo y quería que yo le siguiera pagando alcohol y ese fue un día como que hice clic y dije, no mames, yo no merezco esto, ¿no? Como que me entró un minuto de lucidez. Y le dije, no, ni madres. Y se me ocurrió decirle, ya me debes mucho. Ok, Y le prendí la mecha. claro. Entonces en ese momento se me fue a los golpes. Y cuando yo quise salir de su casa Nunca antes corriendo, te había no, siempre o violentado sea, físicamente. físicamente no. Era muy violento en cuestión a manipulación, a chantaje, a control, a burla, etcétera, ¿no? Claro. Pero pues yo lo tomaba a juego. Pero esa fue la primera vez que se me fue a los golpes. Entonces cuando logré zafarme, y estaba un amigo de él y no hizo nada. Mm, Entonces cuando yo logro zafarme de él y corro hacia la puerta, el cabrón había cerrado la puerta con candado. Entonces yo no podía salir. Entonces cuando voy a buscar la llave, pues me agarra, me jala así hacia atrás, me tira en el piso, me intenta pegar, me pega en la cara y no me acuerdo cómo lo empujo, logro abrir el candado, salgo corriendo y cuando él va atrás de mí, le pateo la puerta y le da en la cara. Cuando yo salgo, su hermano va llegando bien pedo, su hermano también era alcoholiquísimo. Y ahí, la neta, hasta la fecha no sé si se confundió que era yo o sí vio que era su hermano y se le fue encima, se lo empezó, o sea, lo tiró en el piso y se lo empezó a madrear horrible. Cuando yo al me crucé hermano que llegaba. al hermano que llegaba, pero horrible, así de, estaba una camioneta afuera y le empezó a azotar la cara en la llanta de la camioneta. Ya. Y el hermano sangrando, ¿no? Y De la que te salvaste. ahí fue cuando me cayó el 20 y dije, no mames, yo hubiera estado ahí. Sí, claro. Entonces llegó a mi casa corriendo, me ve mi tío y me ve golpeado y me dice, dile a ese cabrón que la próxima vez que te ponga una mano encima le voy a romper la madre yo. Ok. Al otro día mi mamá y mi prima lo van a ver a su trabajo y le van a decir que ya se aleje, bla, 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 que no sé qué. Ah, pero antes de eso, en la madrugada, eso fue en la noche. En la madrugada, pues yo ya estaba platicando con una prima y todo, me voy a dormir y como a las 3 de la mañana me habla, ¿no? Y me dice, estoy afuera de tu casa. Y yo, ¿y qué quieres? Y me dijo, pues sales o hago un escándalo. Yo no le creí. Me asomé por el balcón que tenía antes la casa de mi mamá y el güey parado como si fueran las 2 de la tarde, enfrente, cagado de risa. Me entró mucho miedo. Claro. Entonces dije, no, yo no quiero quedarme desmadre, voy a salir poco a poco. Me salí y a esa hora me fui con él como para que estuviera tranquilo y no armara desmadre. Y yo cagado de miedo porque dije, en cualquier momento se le bota la canica a este cabrón y me va a romper la madre a mí, ¿no? Me regresé en mi casa en la mañana, mi mamá fue al otro día a verlo y a prohibirle que ya me dejara en paz y que bla, bla, bla.
Y ahí fue cuando a mí, mi primo me dice, te voy a pagar una terapia, ve por favor. Me paga la terapia, voy, empiezo a trabajar como toda esa parte y ahí es donde me doy cuenta que necesitaba dejar la relación porque si no uno de los dos iba a salir muerto y Sí, seguramente iba a ser yo, sí, ¿no? era probable. Era lo más probable. Hasta ese momento no habías tenido cercanía con la terapia. No. Ok. Había ido a terapia como a los 13 años porque mi hermana siempre ha sido muy depresiva. Mm, Mi hermana se había intentado suicidar varias veces y entonces ya, a mí me mandaron a terapia por eso también. claro. Pero una terapia como ya de mí, así como tal. Sí, esta No. era como de apoyo y soporte familiar. Ya, Exactamente. Ahí fue donde empezó como mi tema, ¿no? Y por más que iba a terapia, Enrique, o sea, no podía salir de ahí. Y lo comprendía y lo comprendía y comprendía muchas cosas, pero yo no sé si no era la aceptación. No, no lo sé. Pero ese ujú, güey tenía un pinche poder sobre mí, bien cabrón. O sea, bien cabrón. O sea, no podía salir de ahí, no podía decirle que no. Me salía a escondidas, lo veía a escondidas, ¿no? Y aún el en día, terapia, aún después de esta violencia, sí, aún en aún terapia. después de tanto. ¿Sabes Sí, cuándo fue el día que yo dije, no mames, o sea, necesito alejarme de aquí, no sé cómo, si me vaya a otro lugar o algo, pero necesito irme de aquí? Fue un día que yo salí de la prepa y lo pasé a ver y él estaba con un amigo. Y entonces, pues este güey estaba sentado y me tenía abrazado así como de la cintura y me empieza como a nalguear enfrente del otro güey, ¿no? Entonces yo le quito la mano porque me sentía incómodo y entonces su amigo le dice así de, ay, está bien bueno. Y él le dice así de, sí, cuando quieras. Y entonces me lo quedo viendo así de, ¿qué pido con este cabrón, no? Y el otro ujú, le dice, ¿a poco sí? A él. O sea, como hablando de mí, como sí. si yo no estuviera. Ajá, como si fueras un utensilio, ¿no? Y entonces me volteo y le digo, ¿qué te pasa, güey? Y me dice, ¿qué de qué? Y le digo, pues, no soy puta, cabrón. Ujú, Y le digo, por lo menos pregúntame si yo quiero. Y se empieza a reír y me dice, ay, ¿con cuántos no has aflojado? Y yo así de, chinga tu madre, ¿no? Pero, pues como me dio mucha pena, lo único que hice fue reírme, pendejamente. claro, Entonces, como no quería pedos, como yo sabía que él era muy violento, pues nada más le dije, ya me tengo que ir, te veo al rato. Y me fui. Y me acuerdo que en ese momento fue cuando me cayó el 20 y dije, qué poco puto valor me estoy dando de permitir que este cabrón me esté ofertando como si fuera qué, claro. ¿no? Entonces, ahí fue cuando llegué a terapia. Bueno, pues regresé como a mi sesión, le conté eso. Y ahí fue cuando me dijo ella así de, pues tienes que tomar una decisión más. O sea, ya, ¿cuánto tiempo más quieres estar sin valorarte, ¿no? Sin quererte. Pues medio lo entendí, ¿no? A las 2 semanas todavía estaba como en la lucha de dejarlo, como de sí, ya no lo voy a ver. Y empecé como a poner un poco de límites, pero me ganaba, Claro. me ganaba. Y a las 2 semanas él me habla y que fuera a su casa, lo fui a ver y me dice, oye, me ofrecieron un trabajo en Mérida, ahí donde trabaja mi hermana. Entonces voy a ir, voy a estar a prueba un mes y si no me gusta me regreso, ¿no? Entonces yo fue cuando le dije, ajá, y nosotros qué onda, ¿no? Dijo, no, pues nada más me voy a ir un mes y en cuanto regrese, pues resolvemos. Bueno, se va y a los 15 días me marca y me dice, ¿sabes qué? La verdad es que el trabajo aquí está muy bien y pues no voy a regresar. Entonces, yo creo que cada quien su vida, tú por tu lado, yo por el mío y tan, ¿no? Sí lloré ese día, al segundo día me sentí liberado. Y Ujú, cuando llegué a terapia, me dijo, me decía la terapeuta, ¿no? Me dijo, fue lo mejor que te pudo haber pasado. Qué bueno que se largó. Y ahí fue cuando me dijo eso, ¿no? De uno de los dos hubiera salido muerto y yo creo que hubiera sido tú. ujú, Y ahí fue cuando me cayó todo el pinche 20, ¿no? Porque de eso te estoy hablando que pasó año y medio. claro. O sea, año y medio estuve en esa relación permitiendo eso. Es común que el dolor en el niño abandonado o en el niño que no es suficiente, es tan fuerte y tan invasivo que aun y cuando haya mucho dolor causado después al adulto, mientras ese dolor causado tenga un significante de que se está recibiendo lo que el niño no tuvo, es desde el inconsciente, ¿eh? Es más poderoso el placer y el gozo que le está sanando al niño la huella de falta que el dolor, igualito que en el alcohol y las drogas. Sí, O sea, es más grande el gozo de la sustancia
que el dolor que nos causa después, ¿no? Sí. Ok. Pues muchas gracias a todos. Esta es una emisión más de el programa Trauma 2 y con este programa de El Grito de las Enfermedades Renales, nos vemos próximamente en una siguiente emisión. Hasta luego.